Ya está transmitiendo. ¡Bravo! ¡Bienvenido, hermano! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a los sucesos internacionales del momento de una noticia de última hora. Los invitamos como siempre a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información. Presten mucha atención a todo esto porque Estados Unidos alivió sanciones a Venezuela y ahora Venezuela libera a 5 opositores, así como lo están escuchando. ¡Bravo! Bienvenido, carajo. ¡Qué belleza! ¡Bravo! Libre, brother. Mira, aquí está. A través de la red social, el jefe negociador de la oposición en los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro anunció la liberación. 5 personas detenidas en Venezuela fueron liberadas el miércoles cerca de la medianoche, dijo el jefe negociador de la oposición en los diálogos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Gerardo Blay dijo en un mensaje en su cuenta de la red social que fueron liberados el periodista Roland Carreño y otras 4 personas, incluyendo al exdiputado del opositor Partido Primero Justicia, Juan Requesens, que estaba en prisión domiciliaria. Blay no dio más detalles y solo agregó una foto suya junto a Carreño. Liberaciones se producen luego de que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alivió las sanciones al sector petrolero y gas de Venezuela en respuesta a un acuerdo electoral alcanzado por el gobierno y la oposición venezolana, lo que marca la revisión más amplia de las restricciones de la era de Trump a la nación OPEC. Carreño, exdirector de operaciones del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido en octubre del 2020 y fue sometido a juicio por cargos de conspiración y financiamiento al terrorismo en acciones para desestabilizar al país. Por su parte, Requesens permanecía en arresto domiciliario en Caracas desde agosto del 2020, luego de estar en prisión más de 2 años acusado en el caso de la explosión de 2 drones en el 2018, en un acto al que asistía el presidente Nicolás Maduro. La oposición ha reclamado por años al gobierno la liberación de presos políticos, más de 200 según la no gubernamental Foro Penal. Los otros 3 liberados fueron Marco Antonio Garcés, Carapaica, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, habría indicado Blay. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Todo está listo para las elecciones primarias autogestionadas de la oposición de Venezuela, en las que optan 10 candidatos después de que se retiraran 3. La Comisión Nacional de Primaria, el ente rector del proceso, dispuso 3.010 centros de votación y 5.134 mesas dentro y fuera de Venezuela, distribuidos en plazas, parques y también en casas de familia. Bien, y continuando con más noticias de última hora, Venezuela celebrará elecciones. ¿Qué objetivos persigue el pacto entre chavismo y oposición? La reunión de este martes 17 de octubre, que tuvo lugar en la isla caribeña de Barbados, fue la primera en 11 meses entre las partes. El gobierno de Venezuela y la oposición firmaron 2 acuerdos parciales que establecen garantías electorales para las elecciones presidenciales del 2024, medidas que podrían allanar el camino a un alivio de las sanciones de Estados Unidos. Las elecciones para elegir a un nuevo mandatario se llevarán a cabo en la segunda mitad del 2024, según el acuerdo electoral, que incluirá la presencia de observadores internacionales para monitorizar la votación. Cada parte puede elegir un candidato según sus reglas internas, dice el acuerdo relevado días antes de que la oposición celebre sus primarias el próximo 22 de octubre. Se espera que los acuerdos allanen el camino para que Estados Unidos brinde cierta flexibilidad de las sanciones relacionadas con el petróleo. Acuérdense que nosotros vamos a elegir el candidato unitario que nos va a representar el día en las elecciones presidenciales del 2024. Por favor, vayan a votar, estamos preparados, tenemos todo el material ya replegado y lo que falta es tu voto. Tu voto es importante y te necesitamos. Washington ha dicho que levantaría algunas de sus sanciones al gobierno de Nicolás Maduro a cambio de concesiones democráticas por parte del jefe del régimen venezolano. La reunión de este martes 17 de octubre, que tuvo lugar en la isla caribeña de Barbados, fue la primera en 11 meses entre las partes. Las conversaciones destinadas a proporcionar una salida a la prolongada crisis política y económica de Venezuela proseguirán en una fecha aún no determinada. Maduro, presidente desde el 2013, se postularía a su reelección, pero aún no ha formalizado la candidatura. Su gobierno ha prohibido la postulación de figuras prominentes de la oposición, como la favorita María Corina Machado. No obstante, la administración del presidente Joe Biden anunciará algún tipo de flexibilización limitada, pero significativa de las sanciones, según fuentes estadounidenses. Así de claro lo han dejado, mis amigos. Continuamos con más información.
Bueno, y continuando con más información del momento, latinos indocumentados en Estados Unidos recibirían la ciudadanía luego de una década. Los extranjeros indocumentados deben cumplir con algunos requisitos para obtener la Green Card. En Estados Unidos hay más de 50 millones de inmigrantes, lo que supone un 14.51% de la población. Según cifras de la página USA.gov, muchos de ellos sueñan con obtener la visa americana que los acredite como residentes permanentes en este país. Sin embargo, hay una opción con la que los migrantes pueden obtener la Green Card. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, contempla ciertos requisitos que estas personas deben cumplir para estar más cerca de la residencia permanente, pero según la Oficina de la Revisión de Casos de Migración, solo existe un límite de 4,000 cupos de visa de inmigrantes por año, por lo que los interesados deben hacer la solicitud a inicios del año para tener más oportunidades. De igual forma, hacer la petición no significa que el extranjero irregular tenga un cupo, pues la entidad encargada tendrá la última palabra. Estos serán los requisitos: tener una residencia continua de al menos 10 años en el país de manera continua, no contar con antecedentes penales graves ni penalizaciones durante el tiempo de la residencia, no tener órdenes de deportación vigentes en su contra. La persona debe estar exenta, demostrar que la deportación causaría un sufrimiento extremo a familiares en Estados Unidos, como situaciones de pérdida de custodia de menores, la interrupción del servicio de salud, educación o la imposibilidad de no mantenerse en el país de origen. Los indocumentados deben primero solicitar una cancelación de deportación ante un tribunal de migración, el cual aprobará o negará la petición con base en los requisitos planteados por la migración de ese país. Así como lo están escuchando, mis amigos, Noticias Internacionales, continuamos con más información. Atención a todo esto porque Nicolás Maduro, enfurecido, calificó al gobierno de Biden de ladrón y a Guaidó de rata, que desató la rabia del mandatario. Vamos con más de la información. Estas palabras alejan mucho más la reconciliación entre los dos países. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos parecen estar deteriorándose con el paso del tiempo, y eso se denota con las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano acusó a la administración del presidente estadounidense Joe Biden de dirigir el saqueo de la refinería Citgo tras una decisión judicial que permite la venta de acciones para pagar a acreedores. Lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden es uno de los robos, uno de los saqueos más grandes que ha habido contra cualquier nación del mundo, y nosotros lo rechazamos. Así, lo repudiamos, lo ha dejado claro Nicolás Maduro, quien también cuya reelección en el 2018 es desconocida por Washington al ser considerada fraudulenta. Reaccionó a la decisión de un tribunal del estado de Delaware que autorizó el inicio del proceso para la venta de acciones de la compañía como compensación a sus acreedores. La decisión cuenta con el aval anunciado el 1 de mayo de la Oficina Estadounidense de Control de Activos, OFAC, del Departamento del Tesoro. El miércoles 3 de mayo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez indicó que los actos son absolutamente nulos, al tiempo que acusó a Washington de dar luz verde para el remate judicial de Citgo. Maduro también señaló al opositor Juan Guaidó de respaldar el robo de Citgo. Por eso es que la rata de Juan Guaidó huyó para coordinar en el exterior el robo de la empresa Citgo, dijo Maduro al referirse a la salida de Venezuela del opositor hacia Estados Unidos. En días anteriores, Nicolás Maduro ya había mostrado su postura ante el tema de la petrolera. El gobierno de Estados Unidos sacó una resolución entregándole la empresa venezolana Citgo a un agente de la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Una resolución indigna que es un mensaje directo de entreguismo. Han decidido entregarle Citgo a un grupo de gente desconocida, ha declarado Nicolás Maduro una vez más. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Iván Gil, indicó que su gobierno trata de denunciar ante la comunidad internacional la política de agresión sostenida de Estados Unidos a través de sus medidas coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo dirigidas a controlar y apropiarse de sus activos en el extranjero con la intermediación de la Plataforma Unitaria. Así como lo están escuchando, tras una cumbre en Colombia, las delegaciones de 20 países, incluido Estados Unidos, se mostraron a favor de aliviar las sanciones contra Venezuela si su gobierno se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en el 2024. Pero con la decisión sobre Citgo, Maduro aseguró que se le clavó una puñalada a las gestiones de Petro. Así de claro, mis amigos, lo han dejado. Cada vez se le complica más la situación al régimen de Venezuela. Estados Unidos ya había autorizado al Parlamento venezolano electo en el 2015 de mayoría opositora y reconocido como última autoridad electa democráticamente
a que negocie cualquier deuda del gobierno o PDVSA. El caso Citgo está relacionado con la compensación a la canadiense Crystallis por la expropiación del 2011 de una mina en Venezuela sin pagarle los $1.200 millones dispuestos en un arbitraje internacional. Otros acreedores han intentado obtener la liquidación de sus deudas demandando a Citgo con sede en Houston, Texas, y que cuenta con 3 refinerías y una red de estaciones de servicio en Estados Unidos. Mis amigos, estas son las noticias del momento.